Para explicar sus bases neurobiológicas, primero hay que definir el aprendizaje. El aprendizaje es el proceso mediante el cual las experiencias modifican la estructura de nuestro sistema nervioso y por lo tanto nuestra conducta. La información que recibimos y asimilamos nos permite adaptarnos a los cambios en nuestro entorno, ya sea mediante la forma en la que percibimos, actuamos, pensamos y o planificamos. Existen 4 tipos de aprendizaje: perceptivo, estímulo-respuesta, motor y relacional. En esta presentación nos centraremos en los primeros 3, pero de igual forma añadimos una breve descripción del último. El primer tipo de aprendizaje es el perceptivo. Este es la capacidad de reconocer estímulos que ya hemos percibido antes mediante nuestros sistemas sensoriales. El aprendizaje perceptivo genera cambios en la corteza sensorial asociativa. Si percibimos un estímulo visual, el cambio se presenta en la corteza visual de asociación. Si es un estímulo auditivo, entonces cambiará la corteza auditiva de asociación, y así sucesivamente. Este aprendizaje nos permite identificar objetos y situaciones para saber cómo deberíamos actuar ante ellos. Puede ser que percibamos estímulos nuevos o cambios en estímulos que ya conocíamos antes, como cuando notamos que un amigo se cambió el peinado, por ejemplo. Dentro del aprendizaje perceptivo, el visual es uno de los más importantes. En este, la cantidad de elementos que pueden recordarse es enorme. El núcleo geniculado lateral del tálamo manda información a la corteza visual primaria o estriada, y ésta analiza esa información en cuanto al color, contraste, orientación, movimiento y demás características de los objetos. Las subregiones de la corteza extraestriada recogen esta información y después envían el resultado de su análisis al siguiente nivel de la corteza visual asociativa. El segundo nivel de la corteza visual asociativa está dividido en 2 corrientes, la corriente ventral y la corriente dorsal. La corriente ventral es la encargada de reconocer los objetos que percibimos. Va desde la corteza extraestriada hacia la corteza temporal inferior. La corriente dorsal es la que percibe cuál es la localización de los objetos. Esta también inicia desde la corteza extraestriada, pero continúa hacia la corteza parietal posterior. La memoria a corto plazo es un recuerdo de corta duración sobre un estímulo o acontecimiento que acabamos de percibir. Estos estímulos activan circuitos neurales y así se mantienen incluso después de que el estímulo ya desapareció. La corteza prefrontal está implicada en este proceso en todas las modalidades sensoriales. Sus neuronas codifican la información del estímulo que hemos de recordar y en ocasiones también de la respuesta que debemos dar. Las neuronas de la corteza visual asociativa también codifican la memoria a corto plazo de los estímulos visuales. Sin embargo, su diferencia con la corteza prefrontal es que la prefrontal retiene la memoria a corto plazo del estímulo, mientras que la corteza visual asociativa se ocupa principalmente de la percepción visual. El aprendizaje estímulo-respuesta es la capacidad de ejecutar una conducta determinada cuando se presenta un estímulo determinado. Este genera conexiones entre los circuitos involucrados en la percepción y los involucrados en el movimiento. Está dividido en 2 categorías, el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. El condicionamiento clásico consiste en la asociación entre 2 estímulos. Primero, un estímulo incondicionado produce una respuesta incondicionada. Luego, este estímulo incondicionado es emparejado con un estímulo neutro, de manera que el estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado y es capaz de producir la respuesta condicionada por sí solo. El principio de Hebb explica que si una sinapsis se activa repetidamente y al mismo tiempo la neurona postsináptica emite potenciales de acción, entonces se generarán una serie de cambios en la estructura o en la química de la sinapsis. Así, después de varios emparejamientos entre los 2 estímulos, las sinapsis que antes eran débiles se vuelven cada vez más fuertes y cuando esto sucede podemos decir que se ha producido el aprendizaje. Los estímulos aversivos producen respuestas emocionales, ya sean aprendidas o no aprendidas.
El núcleo lateral de la amígdala recibe información tanto del estímulo condicionado como del estímulo incondicionado. Este núcleo está conectado a través del núcleo basal y del núcleo basal accesorio con el núcleo central, que es el responsable de producir la respuesta emocional. El condicionamiento instrumental es la asociación entre una respuesta y un estímulo. Si este es un estímulo apetitivo, produce un evento satisfactorio y la relación entre estímulo y respuesta se fortalece, por lo que es más probable que la conducta se presente con mayor frecuencia. Si el estímulo es aversivo, produce un evento desagradable y sucede lo contrario. La relación se debilita y la conducta se presenta con menor frecuencia. Cuanto más se practique una respuesta, más automática se volverá la conducta, y cuando esto pasa, podemos decir que se ha producido un aprendizaje motor. Existen dos vías que conectan la corteza sensorial de asociación con la corteza motora de asociación: las conexiones transcorticales directas y las conexiones vía ganglios basales y tálamo. Las conexiones directas están involucradas en la memoria a corto plazo y las memorias episódicas. Las conductas automáticas y rutinarias son transferidas a los ganglios basales. Al principio, los ganglios basales se mantienen como observadores pasivos, pero a medida que la conducta se repite, empiezan a aprender qué es lo que tienen que hacer, hasta que terminan por encargarse de todo el proceso y así nosotros ya no tenemos que pensar en lo que estamos haciendo. El núcleo caudado y el putamen, juntos llamados el neoestriado, reciben información sensorial de todas las regiones de la corteza cerebral. Sus eferencias se envían al globo pálido y las eferencias de este se transmiten a la corteza frontal, concretamente al área premotora y al área motora suplementaria. Aquí es donde se planifican los movimientos y desde la corteza motora primaria se ejecutan. El aprendizaje motor genera cambios en los circuitos neurales de los sistemas motores cerebrales, los que controlan el movimiento. Como explicamos anteriormente, las eferencias de los ganglios basales se dirigen a través del tálamo hacia la corteza premotora y hacia el área motora suplementaria. Estas son las encargadas de la planificación y la ejecución de los movimientos. Este aprendizaje puede explicarse ya que la información en la que basamos nuestros movimientos es arbitraria. La asociación entre los estímulos que percibimos y los movimientos que ejecutamos no es natural, por lo tanto debe ser aprendida. En el aprendizaje relacional, lo que se establecen son relaciones entre estímulos individuales. Puede dividirse en aprendizaje espacial, el encargado de percibir la localización de los estímulos, el episódico, que consiste en recordar la secuencia de los eventos que hemos presenciado, y el observacional, que se basa en observar y aprender mediante la imitación. El cerebro humano contiene billones de conexiones neuronales, las sinapsis, cuyo patrón de actividad controla nuestras funciones cognitivas. Desde hace algún tiempo se sabe que las conexiones sinápticas entre neuronas no son estáticas, sino que sufren modificaciones como consecuencia de una actividad o experiencias previas en estas células. La plasticidad sináptica es la propiedad que emerge del funcionamiento de las neuronas cuando establecen comunicación entre sí, y es la que modula la percepción de los estímulos del medio. Principio de Hero. Este principio postula que si una sinapsis está activa aproximadamente al mismo tiempo que lo está la neurona postsináptica, dicha sinapsis se fortalecerá. ¿De dónde viene? Se descubrió en 1966 que la estimulación eléctrica de alta densidad de los axones que conducen información desde la corteza otorrinal hasta la circunvalación dentada ocasionaba un aumento a largo plazo en la magnitud de los potenciales excitatorios en las neuronas postsinápticas. Potenciación a largo plazo. Se define como un aumento duradero en la comunicación sináptica entre dos neuronas como consecuencia de una estimulación eléctrica de alta frecuencia. Anatomía de la potenciación a largo plazo. La formación hipocampal es una región especializada de la corteza límbica, localizada en el lóbulo temporal. Tiene una forma tridimensional compleja.
Esta formación incluye el complejo subicular, el hipocampo y la circunvolución dentada. Las principales aferencias y eferencias neocorticales de la formación hipocampal se conducen a través de la corteza entorrinal. Las neuronas de la corteza entorrinal transmiten la información a las células granulosas mediante un haz de acciones llamado vía perforante. Esas neuronas se envían al campo CA3 del hipocampo. Población de potenciales excitatorios postsinápticos. Es un potencial evocado que representa los potenciales excitatorios postsinápticos de una población de neuronas. Es una medida extracelular de dichos potenciales, producidos por la sinapsis de los axones de la vía perforante con las neuronas granulosas de la circunvolución dentada. Receptor NMDA. Este receptor recibe su nombre debido al fármaco que lo activa, el N-metil D-aspartato. ¿Cómo funcionan estos receptores? El receptor NMDA controla un canal iónico de calcio. En este esquema podemos ver que cuando la membrana postsináptica presenta un potencial de reposo, el magnesio bloquea el canal impidiendo la entrada del calcio. Cuando la membrana está despolarizada, el ion de magnesio es desalojado. Así, la adhesión del glutamato a los lugares de unión hace que los canales iónicos se abran, permitiendo que entren los iones de calcio en la espina dendrítica. Receptores AMPA y espigas dendríticas. Un receptor AMPA es un receptor ionotrópico glutamatérgico que controla un canal de sodio. Cuando está abierto, produce potenciales excitatorios postsinápticos. Una espiga dendrítica es un potencial de acción que se da en la dendrita de algunos tipos de células piramidales. Estudio McGee-Johnson. Este estudio demostró que el acontecimiento simultáneo de activación sináptica y espiga dendrítica fortalecen a la sinapsis activa. Los investigadores de dicho estudio midieron tanto la entrada de calcio en dendritas individuales de células piramidales CA1 como los potenciales excitatorios postsinápticos producidos por la activación de terminales que establecían sinapsis con esas mismas dendritas. Mecanismos de plasticidad sináptica. La transmisión sináptica excitadora en el hipocampo está mediada por receptores de glutamato. La vía colateral de Schaffer requiere la activación del receptor de glutamato tipo NMDA. Este se vuelve funcional cuando el glutamato se une al receptor postsináptico NMDA y el potencial de membrana de la célula postsináptica está lo bastante despolarizado por la descarga cooperativa de varios axones aferentes como para expulsar el magnesio del canal NMDA, dado que el bloqueo del canal MDA por el magnesio es dependiente del voltaje. La entrada de iones de calcio a través de canales controlados por receptores NMDA activa la CAMK2, una proteína sinasa controlada por el calcio. La CAMK2 activada se traslada a la densidad postsináptica de las espinas dendríticas donde prepara a los receptores AMPA, enviados a las espinas dendríticas en vesículas, para unirse con receptores NMDA, los cuales están anclados en cadenas PSD95, una proteína de anclaje que mantiene a las moléculas en su lugar en la densidad postsináptica. La entrada de calcio también activa una no sintetasa controlada por calcio, y entonces el óxido de nitrógeno recién producido se difunde fuera de la espina dendrítica de vuelta al botón terminal. Ahí se desencadenan reacciones que aumentan la liberación del glutamato. Por último, la potenciación a largo plazo de larga duración requiere la síntesis de nuevas proteínas, las cuales pueden incluir componentes del citoesqueleto, proteínas sinasas y receptores. Presión a largo plazo. Es un tipo de plasticidad neuronal en el que hay una reducción de la eficacia de la sinapsis neuronal. La expresión de depresión a largo plazo depende de la actividad de las neuronas que conforman la sinapsis. Esta depresión dura horas o más.
La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico que afecta a los ganglios basales. Se caracteriza por síntomas como rigidez muscular, lentitud en el movimiento, temblor cuando la persona está en reposo e inestabilidad postural. Este trastorno se debe a la degeneración de las neuronas dopaminérgicas del sistema nigroestriatal. Esta degeneración provoca que la liberación de dopamina en el neoestriado disminuya, por lo que los ganglios basales dejan de funcionar normalmente. Antes los síntomas eran considerados como déficits motores, pero varios estudios han demostrado que podría tratarse de una falla en la memoria automática. Por eso podemos observar cómo los pacientes con enfermedad de Parkinson producen movimientos muy retardados. Saben hacer las cosas, pero aparentemente primero tienen que recordar cómo hacerlas. Entre los trastornos de la memoria se encuentra la amnesia retrógrada. Este tipo de amnesia consiste en la pérdida de recuerdos previos a una lesión cerebral o bien, según algunas perspectivas, también se relaciona a experiencias de ansiedad y estrés intensos. ¿Cuáles son las causas de la amnesia retrógrada? Puede haber 3 causas diferentes. La primera es una lesión en el hipocampo y otras estructuras relacionadas con el lóbulo temporal. La lesión puede ser la causa de un traumatismo cráneoencefálico, la falta de vitamina B1 o el consumo de alcohol y de sustancias tóxicas. La segunda causa puede ser una situación de estrés. Puede pasar que el paciente de amnesia haya pasado por una situación que le haya producido un estrés muy intenso, por ejemplo, la pérdida de un ser querido o una situación de riesgo en su vida, y haya desarrollado este tipo de amnesia. La tercera causa es el envejecimiento, ya que se produce un deterioro del cerebro de forma progresiva que afecta a los recuerdos. Existe otro tipo de amnesia presente, la amnesia anterograda. En este tipo de amnesia existe una incapacidad total o parcial a la hora de hacer que las experiencias que se van viviendo queden fijadas en la memoria. ¿Cuáles son las causas de la amnesia anterograda? Las causas de este tipo de amnesia suelen ser lesiones cerebrales como traumatismo cráneoencefálico, encefalitis o problemas vasculares.